Hubo una vez en que mi voz sonaba al revés. Efectivamente, se llegó la hora en que el cuento va por tu cuenta. El cuento va por tu cuenta es la sala de lectura que la radio pública abre para quien encuentra en la literatura un placer. Hoy tengo para ti 4 cuentos, así que como siempre o me apuro o el tiempo se me acaba. Fíjate que recorriendo el país he escuchado frecuentemente como parte de la tradición oral, como parte de las leyendas, he oído hablar de unos seres pequeñitos que se pueden llamar duendes, chaneques, o me gusta mucho el nombre que les dan en Yucatán, los aluches. El cuento que nos comparte hoy Lidia Zaragoza tiene que ver exactamente con estos seres y se titula La familia que tuvo que cambiar de casa. El micrófono se va entonces a la Ciudad de México y queda en manos de Lidia Zaragoza. Hola, yo soy Lidia Zaragoza, con cuentos grandes y pequeños, como el que les quiero contar en este momento. Había una vez en un pequeño poblado una serie de tragedias que empezaron a acontecer por todos lados. En cada casa sucedía, incluso en la iglesia, incluso en el cementerio, no se diga en donde vivía el panadero, y en cada lugar y en cada sitio habían empezado a llegar los duendes. Sí, los duendes, que con sus travesuras de verdad empezaron a voltear todo. Y es que en algunos casos eran tragedias las que acontecían. Al pobre campanero de la iglesia lo lanzaron al vacío. Dicen que tal cual, él cayó gritando ¡ah! Por fortuna, cayó encima de cosas que no le hicieron ningún mal. Pero escucharon todos bien clarito los gritos y risas y pasitos de tic, 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 tic. Al molinero le fue más o menos igual. Él, desgraciadamente, no aguantó el golpe de todos los costales que estos duendes le aventaron. Dicen que sus últimas palabras fueron «¡Oh, fuese pequeño!». Y otra vez se escuchaba a lo lejos y en cada casa así sucedía. Se volteaban las cosas, la cocina estaba hecha un verdadero desastre. Una de estas tantas familias que habitaban este pueblo decidieron tomar cartas en el asunto. «¡Familia!», dijo el padre, «hemos de irnos de este lugar. No sabemos las desgracias que los duendes puedan ocasionar. Estoy seguro que en esta casa ya se instaló alguno». «Estoy de acuerdo, querido. Yo lo escuché ayer. ¿Cómo hacía? ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Vámonos de aquí!». Al otro día emprendieron camino para largarse de ese sitio. Todas las cosas las llevaron a la carreta y el burrito que estaba listo comenzó el trote, tiqui, 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 y ya iban cierto tramo cuando de repente la esposa gritó «¡Querido, tenemos que regresar!». «¿Pero por qué, esposa mía? Ya no queremos estar en ese sitio. ¿Qué tal si vemos a los duendes cerca y nos hacen algo?». No. Lo que pasa es que dejamos la escoba. Y la escoba es muy importante. Cuando lleguemos a nuestra nueva casa tendré que barrer y... ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¿Escucharon? Era un... «No se preocupen. Traigo yo la escoba. Y a donde lleguemos a vivir no nos faltará». El duende iba con ellos. El duende ya era parte de esta familia, y viéndolo así, que no era tan malo y que hasta responsable resultó, decidió esta familia regresar a su casa y convivir con el duende a partir de ese día. Y colorín colorado, este relato de tradición oral hasta Espinal, Veracruz, ha llegado. ¡Hasta la próxima! Ahora, para presentarte el segundo cuento, quiero platicarte que en la ciudad de Tapachula, Chiapas, existe un parque que se llama Bicentenario.
En ese parque hay un legendario palo de mango bajo el cual los sábados a las 11 de la mañana se reúne un grupo de amigos conocido con el nombre de Fraternidad Literaria bajo el Palo de Mango. Se reúnen para leerse cuentos, poesía, platicar anécdotas curiosas y hasta para escuchar alguna que otra canción. Pues allí bajo el palo de mango nació este cuento que ahora leerá para ti y para mí Godofredo Rodríguez. El micrófono se va entonces a Tapachula, Chiapas, que es donde vive Godofredo. Una historia desesperada, por Gorgor Rodríguez. Hace unos días pasé junto a un puesto de tacos de carne asada. Era la hora y sentí el olor delicioso de la carne que chirriaba al contacto de las brasas entre grasa que goteaba y una exaltación anormal de mis sentidos. Iba a pedir mi media orden con todo, además de sus cebollitas asadas y salsa de la picante, cuando me acordé de la vaca. Soñé que estaba por el rastro de Tapachula cuando vi que 4 campesinos llevaban una vaca. Uno de ellos la iba jalando. La vaca caminaba triste, pero no se resistía. Las vacas sienten cuando ya las van a matar, pero no se rebelan. Tienen la fuerza suficiente para escapar, pero no lo hacen. Aceptan con resignación su destino. De algún modo saben que es su destino. Cuando pasó junto a mí, la vaca me habló. Me pidió que yo la salvara. No me lo dijo con estas palabras, no me dijo sálvame. Me lo hizo saber de otra manera. Me empezó a narrar historias. No recuerdo de qué trataban las historias, pero sí recuerdo que me contaba muchas historias con la intención de que yo hablara con los carniceros para que no la mataran. No pude hacerlo. Habría tenido que comprarla tal vez, pero hasta en mis sueños soy pobre y tampoco habría podido convencer a los carniceros de que la liberaran. Es su oficio, es su vida. Pero la vaca seguía narrando historias, narrando, en una actitud muy triste y al mismo tiempo desesperada. Sabía que contándome historias yo entendería que la vaca siente como yo, siente el miedo a la muerte igual que yo, y sabía que a través de esas historias contadas una tras otra sin detenerse, yo me iba a convencer. Y me convenció. Pero mis esfuerzos para salvarla, como siempre ocurre, no fueron suficientes. No pude evitar la matanza. Pero tal vez sus esfuerzos no fueron tan inútiles. Después de todo, hoy dejé de comer tacos de carne asada y una vaca se salvó de morir. Es decir, con lo que hoy iba a comer se completaba otra vaca. Y así la vaca que seguía se salvó. Claro que solo se desacompletó una, porque ya mañana la demanda de carne hará que mueran miles de vacas. Pero yo no contribuiré. No comeré el pedazo de carne que complete una vaca, y desde luego no contribuiré a la bestialidad del maltrato a los animales. Y entonces comprendí la importancia de las historias. No la historia en sí, sino el solo hecho de narrar. Empecé a recordar, en mi vida hay narradores inolvidables que deslizaban historias en la oscuridad de la noche, bajo las cobijas. Mi primo hermano Walter, que se iba a quedar conmigo de vez en cuando y toda la noche a contar historias. Él me contó la de Nicolasín y Nicolásón. La Julia, que llegó de Cuilco, Guatemala, y nos trajo cómo creció el río Cuilco y se llevó media ciudad. Al Samuelito,
que dentro de la felicidad de estar con los amigos y caminar sobre la sierra, rumbo a la cueva de las golondrinas, contó una historia a medio camino de un rey al cual visitaba un colibrí todos los días. No me acuerdo más de la historia, solo que no tenía nada que ver con el ambiente cerril donde nos encontrábamos. Pero me acuerdo que todos estábamos como hipnotizados por la historia narrada en medio del verdor entre la montaña y el río. Pero ¿por qué me gustan tanto las historias? ¿Por qué me gustan los narradores? Lo traigo en los genes. Mi primer antepasado, que se llamaba Gorgor, cuando ya la comunidad se reunía alrededor de una fogata, cuando ya había comunidad y ya no tenían que defenderse del tigre, de otras tribus, y tenían un tiempo tranquilo para descansar, ya había fogata, se dormían todos juntos, pero antes de dormirse empezaban a narrar historias de cómo les había ido a lo largo del día, cómo habían escapado del tigre, cómo habían descubierto el fuego en un árbol quemado por el rayo, cómo habían inventado una cesta para guardar semillas, y tal vez, cómo había peleado con otro grupo humanoide por la hembra que tenía junto a él. Y las historias se volvieron importantes. Tal como vivirlas, era importante narrarlas, contarlas cada noche en la tranquilidad del fuego. Estas historias que había vivido, más las que le habían contado, se fueron quedando por la importancia en la memoria de mi antepasado Gorgor, y estos recuerdos se fueron hasta el fondo y se quedaron en cada una de sus células, en los genes, y estos genes pasaron a sus hijos gorgoritos y así hasta llegar a la historia de la vaca. Recuerdo las historias del tigre, del fuego y de la hembra como si fueran mías. Por eso le tengo miedo al tigre y por eso a las hembras. Y por eso también si alguien me narra historias, me tiene al helado, hipnotizado, controlado. Por eso el palo de mango y en particular el doctor Quique me tiene al helado, hipnotizado. Narrar es lo primero que inventamos. Sale por lo de que me habló la vaca. Sale porque comer carne ya no es parte de mi vida. Sale porque las historias de la vaca me convencieron de que era un ser sensible, con sus ojos tristes y su deseo de estar muy cerquita de mí. El hecho de que me narrara historias hizo a la vaca parte de mí, y de ahora en adelante pensaré que si me como un bistec estaré comiendo los ojos tristes de la vaca, esa especie de sonrisa triste y un arrejuntarse conmigo para narrarme una historia desesperada. Ahora quiero preguntarte si tú tienes una respuesta al por qué la gente llora cuando está picando cebolla. Hay una respuesta en el cuento que tiene para nosotros Irene Gálvez. El micrófono se va una vez más a la ciudad de Tapachula, Chiapas, donde vive Irene Gálvez, y el micrófono queda en sus manos. Hola amigos, este es un cuento anónimo, tomado del muro de Sueños de Luna. El cuento de la cebolla. Había una vez un huerto lleno de hortalizas y árboles frutales. Era un gusto sentarse a la sombra de los árboles. Pero un buen día empezaron a nacer unas cebollas especiales. Cada una tenía un color diferente: rojo, amarillo, naranja, morado. Los colores eran deslumbrantes, como el color de una mirada,
o de un bonito recuerdo. Después de varias investigaciones, resultó que cada cebolla tenía dentro, en el mismísimo corazón, una piedra preciosa. Esta tenía un topacio, otra un rubí, otra una esmeralda, pero por alguna incomprensible razón se empezó a decir que aquello era peligroso, inadecuado y hasta vergonzoso. Total, que las bellísimas cebollas tuvieron que empezar a esconder su piedra preciosa con capas, cada vez más oscuras y feas, para disimular cómo eran por dentro, hasta convertirse en cebollas vulgares, e incluso otras optaron por esconderse entre la tierra nuevamente. Pasó por ahí un sabio que le gustaba sentarse a la sombra del huerto y que entendía el lenguaje de las cebollas. Empezó a hablar con cada una de ellas y les preguntó: ¿por qué no te muestras como eres por dentro? Unas contestaron: porque me obligaron a ser así. Otras: no sé, pero me enseñaron a parecerme a los demás. Y otras: porque me duele el rechazo. Todas coincidieron en que las capas se las fueron poniendo otras normales, e incluso ellas mismas lo hacían para evitar que las etiquetaran como algo raro. El sabio se echó a llorar, pensando en la atrocidad que se estaba cometiendo con tan valiosas cebollas. Y cuando la gente lo vio llorando, pensó que llorar ante las cebollas era de sabios. Por eso desde ese día, todo el mundo llora cuando una cebolla nos abre su corazón. Gracias. Nos acercamos al último cuento del programa, pero antes quiero recordarte, como siempre, que prepares pluma, que prepares papel o que prepares tu dispositivo para tomar nota en torno a las vías de contacto para participar en este programa. Te daré esos datos terminando el cuento que se llama El banquete. El micrófono no se va a ninguna parte, se queda aquí conmigo en Jiutepec, Morelos, porque yo mismo te voy a platicar el cuento El banquete. El banquete, cuento de Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano. Don Fernando preparaba su casa para un gran festejo. Preparaba su casa quiere decir prácticamente la remodelaba, o digamos mejor, la rehacía, porque tiró algunos muros que le parecía que estaban de más, levantó otros, cerró ventanas, abrió ventanales, cambió pisos, en fin, hizo una remodelación de pe a pa. Después de muros y ventanas, siguieron alfombras, cortinas, tapetes, todo nuevo, traído quién sabe de dónde, pero hermosísimo material. Material que hizo lucir preciosas aquellas paredes que después de una cuidadosa limpieza hasta parecían como más amplios, más luminosos. Después se dedicó a preparar el jardín, porque en el festejo estaban preparados algunos eventos en el jardín, solo que no tenía jardín, así que contrató expertos jardineros para que convirtieran su patio en un esplendoroso jardín. Y después siguió preparar el menú. El menú. Como era hombre de campo, pues su menú era sencillo, como nos sucede a todos los que vivimos en campo. Pero esta vez tenía que preparar algo muy especial, porque resulta que el invitado al festejo era ni más ni menos que el presidente de la República. El presidente, por supuesto, con todo su grupo de acompañantes, que seguramente serían ministros y personajes importantes en la vida del país. Así que el menú tenía que ser también muy especial. Se dedicó entonces a investigar en ciudades cercanas, en hoteles,
Copiaba menú, lo revisaba, hasta que se convenció y empezó a encargar todo lo necesario para que su comilona fuera realmente de agasajo. Le faltaban los vinos, por supuesto. Entonces se dedicó a comprar whiskies y vinos tintos, vinos blancos. Cuando se dio cuenta, sus ahorros, su capital, se habían extinguido. Ya no había de dónde echar mano. Supongo que hasta pidió prestado porque todavía faltaban algunos detalles para el festejo. Su mujer muy oportunamente le recordó que aún no invitaba al presidente, ya tenía todo preparado, pero lo más importante, que era invitar al presidente, no se había hecho. Él confiaba en que el presidente atendería su invitación porque había un parentesco lejano entre ellos dos, lejano pero parentesco al fin. Así que en la primera ocasión que pudo acercarse al Palacio de Gobierno, pidió autorización para que le dejaran hablar con él y le planteó que lo invitaba a su casa porque le estaba preparando un banquete especialmente para él. El presidente le dijo, por supuesto, yo agradezco mucho la invitación. Mira, te voy a confirmar por escrito mañana o pasado porque tengo muchas ocupaciones y no quiero que me gane el tiempo, tampoco te quiero quedar mal. Don Fernando salió muy contento del palacio, sintiendo que prácticamente el presidente había aceptado ya la invitación. Llegó a casa, ultimó detalles y se sentó frente al ventanal que daba al jardín para soñar con que todas sus propuestas al presidente serían realidad. ¿Cuáles eran esas propuestas? Pues le pediría que lo contratara como embajador en algún país de Europa. Le pediría también la construcción de un ferrocarril que pasara por sus tierras para facilitar la venta de sus productos. Se llegó el día del banquete. Empezaron a llegar todos los personajes. Para no hacerle el cuento largo, le diré que fueron 150 invitados. Ninguno falló. Todos llegaron y empezaron a distribuirse en salones, jardines y hasta en los pasillos. El último en llegar fue el presidente con sus edecanes y sus ministros principales. Y entonces se empezaron a servir los aperitivos, el banquete. ¡Ah, qué olor, qué aroma, qué delicia! Un banquete especial. El festejo se llevó a cabo como estaba planeado. Los brindis, las comidas, todo en orden. Cuando llegó la noche, algunos de ellos, ya pasaditos de copas, tuvieron que retirarse y el presidente muy amablemente aceptó dialogar con don Fernando. Don Fernando le dijo, mire, yo lo único que le pido es que me dé la embajada de algún país y que me mande construir un ferrocarril para sacar mis productos con mayor facilidad. El presidente le dice, mira, casualmente la embajada de Roma se quedó vacante y lo del ferrocarril he de contarte que de por sí había el proyecto entre alguno de mis ministros de construir un ferrocarril, así que te espero dentro de 2 días en Palacio para que acordemos todo lo necesario para la construcción de ese ferrocarril. En cuanto a tu nombramiento como embajador, mira, lo voy a plantear mañana en pleno. Bueno, más que plantear, lo voy a imponer para que seas tú el embajador. Se despidieron con un abrazo, con sonoras palmadas en la espalda, y a don Fernando no le quedó más que esperar con toda paciencia que los últimos invitados vaciaran sus copas para que se retiraran. Agotado, a las 3 de la mañana se fue a acostar.
Durmió plácidamente, soñando con que recuperaba lo invertido en el festejo, con que sería el embajador en Roma, se irían a vivir a Roma mientras se construía el ferrocarril. A eso de las 9:10 de la mañana lo despertó su mujer con sonoros gritos. Traía en la mano un periódico que le entregó a don Fernando. Don Fernando, aún en la cama, abrió el periódico y el encabezado lo dejó sin aliento. Se dejó caer en la cama a punto de desmayarse. ¿Qué fue lo que leyó? Que el presidente había sido destituido porque uno de sus principales ministros dio golpe de Estado. Y aquí se acaba el cuento. Solo me queda tiempo para darte las vías de contacto por si es tu gusto participar aquí en El Cuento Va por tu cuenta. Vía WhatsApp es 777-327-2641. Por correo electrónico ebertopereze@hotmail.com. Nos escuchamos la próxima semana por esta frecuencia a la misma hora. Por hoy se agotó el tiempo de El Cuento Va por tu cuenta, pero la sala de lectura permanece abierta para que hagas de la literatura un placer. Participamos en este programa Lidia Zaragoza, Godofredo Rodríguez, Irene Gálvez y Eberto Pérez.